Ya, ahora sí. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde, el tema a tratar el día de hoy es la Baja Edad Media y la crisis del siglo XIV al siglo XV. Aquí hay una imagen típica de este periodo de la historia, en la cual la muerte era algo muy común. La muerte era algo diario. Las diferentes pestes, las diferentes guerras, la crisis económica y social hace posible que esta imagen sea natural en el siglo XIV y XV. La muerte rodeando a Europa, la muerte infestando con las pestes a la juventud y a la gente más débil. Bien, en lo económico vemos un estancamiento agrícola debido a que el feudalismo comienza a decaer por varios motivos, entre ellos las derrotas de las cruzadas. En lo social, la peste bubónica, que es difundida por las pulgas de las ratas en Europa, provoca una gran cantidad de muertes. En lo político, las monarquías modernas comienzan a tener mayor poder. Recordemos que la monarquía es una forma de gobierno basado en un monarca, en un rey. Estos monarcas están en los diferentes tiempos en Europa, en los diferentes momentos de la historia de Europa, hay monarcas, desde la Edad Antigua, Edad Media y Moderna. En la Edad Contemporánea, en nuestros días también hay monarcas, pero con menor importancia o menor poder. En la Edad Media, el monarca tenía un poder relativo, pero es la Edad Moderna, que hoy ya vamos a ver, donde tiene su mayor apogeo. La Edad Moderna es cuando los reyes de Europa tienen su máximo poder debido a que van a formar grandes imperios coloniales. Si te preguntaran en qué periodo tienen mayor poder político los reyes, no lo dudes, es en la Edad Moderna, ya, monarquías modernas, ¿bien? En lo cultural viene una crisis de la escolástica, una crisis de la Iglesia Católica, el surgimiento de los protestantes, aquellos hombres de fe que se cansaron de las mentiras del Papa, quien era un hombre muy corrupto, un hombre muy poderoso, un hombre muy metido en la política. Sabemos que la religión es algo importante en la vida de muchas personas, eh, pero también sabemos que la religión es un arma de doble filo, porque así como te puede ayudar a destacar, también te puede hundir, puede ser utilizada en contra tuya, como fue en este periodo. En el tiempo de la crisis de la escolástica surge la reforma de la iglesia con el señor Martín Lutero, el señor Calvino y Enrique VIII, siendo sus más grandes representantes, porque hubieron obviamente protestantes en toda Europa y fueron muchos, no fueron ni dos ni tres, pero son estos tres que ya te mencioné los más contundentes. Martín Lutero, el señor Calvino y Enrique VIII de Inglaterra. ¿Bien? Con respecto al estancamiento agrícola, la producción agrícola empieza un descenso productivo causado por el desgaste de las tierras cultivables, sobre todo en Europa occidental, donde las técnicas de agricultura se habían truncado. Cambios climáticos, irregularidad de lluvias, fin de la roturación de tierras que alcanzó su límite en Europa. Es decir, que el hombre, como se había dedicado demasiado a esta actividad que era la guerra, dejó de preocuparse por cosas más importantes como el cultivo, olvidando y dejando de lado técnicas que lo ayudaran a sobrepasar momentos como los cambios climáticos que siempre han existido. ¿Bien? Si recordamos el Perú antiguo, hubieron muchas culturas que desaparecieron por cambios climáticos. Y sin embargo, luego ellos aprenderían a subsistir, como por ejemplo con el famoso fenómeno del niño. Aquí en Europa no se da un grave atraso. En lo social, miren, grandes epidemias, pandemias, como la peste bubónica, epidemia que se extendió por toda Europa en el siglo XIV, con una repetición cada 10 años, ¿no?
diferentes oleadas de esta enfermedad causada por la pulga de la rata negra. Luego, enfermedades traídas desde el Asia por barcos mercantes de Italia. O sea, y ahora no es que los asiáticos creen epidemias o estén llenos de enfermedades, sino es que la alimentación que tiene un asiático era muy diferente a la alimentación que tenía un europeo. Esto hace que la genética de cada cuerpo sea diferente y que un cuerpo pueda adaptarse o pueda absorber los nutrientes de algunos productos. No sabemos, por ejemplo, que en Europa se consume mucho la carne y los lácteos, ¿no? Y esto ocurrió cuando los vikingos llegaron a América del Norte y llevaron lácteos, compartiendo con los autóctonos del norte. Cuando ellos le dan los lácteos, estos se envenenaron, se intoxicaron. Y es por eso que aún existen jóvenes que no soportan tomar lácteos, ¿no? Los famosos intolerantes a la lactosa. Y eso es debido a algo genético y algo hereditario. Muchas de estas enfermedades simplemente fueron algunas, algunos tipos de intoxicaciones leves, pero obviamente que en aquel tiempo no había paracetamol como ahora, pues no había ibuprofeno, no había medicamentos al alcance de todos, y una simple gripe o una simple fiebre te podía matar. El promedio de vida aquí era muy bajo, 40 años aproximadamente, 30, 40 años. Recordemos que los jóvenes iban a la guerra de manera muy continua. La actividad más importante en toda la Edad Media fue la guerra, y es por eso que vemos esta baja demográfica, por guerras y por enfermedades, ¿no? Acá dice que provocó la muerte entre el 30 y el 40% de la población europea. Esto fue la peste bubónica. ¿Y cómo se diseminó esta peste? Por todo el Mediterráneo, en los barcos italianos que hacían comercio. Si en Italia, en Venecia, en Roma, había peste bubónica, las ratas que vivían en los barcos las iban a diseminar por todo el mar Mediterráneo cada vez que ellos saldrían a hacer comercio, ¿no? Por el comercio es que comienza esta peste. Y se cree que estas ratas llegaron desde Asia justamente en la famosa ruta de la seda. ¿Eh? Esta peste bubónica afectó sobre todo a las ciudades con población, ¿se puede decir población? Hacinada, ¿no? Población que no se mueve, población sedentaria, como por ejemplo los claustros, ¿no? Las iglesias, los conventos. A esa gente lo alteraba mucho porque ellos no se movían. Bastaba que uno se enfermara para que todos se contagiaran. Afectó, ya, listo. Vamos con las características políticas. Esto también es típico, un examen de admisión. Acá es un gran resumen en la cual tú puedes ya tener un concepto básico de lo que son las monarquías modernas. ¿Bien? Recuerda que el nivel de preguntas en la actualidad no es tan complicado como lo era antes. Se ha visto en el último examen, en el caso de San Marcos, preguntas de ECO, y en el caso de Villarreal, si postulas a Villarreal, acá tengo varios chicos que van a la Villa, eh, las preguntas de historia universal son 8 preguntas de historia universal. Ya, son 8 preguntas. Bien, y las 8 preguntas, ojo, no son 100, el total no son 100, son solamente 50 preguntas. En San Marcos es 6 preguntas, 5 preguntas. Es una especialidad. Entre 5 a 6 preguntas en San Marquitos. Sí, 5 preguntitas es lo más fijo que te venga de historia universal, que tampoco es nada despreciable. En San Marcos son 100 preguntas en total. El examen de admisión San Marcos son 100 preguntas, el examen de Villarreal son 50 preguntas. Ajá. Así es. La mitad, nada más. ¿Sí?
Bien, veamos las características políticas de las monarquías. ¿Eh? En Inglaterra surgió una guerra llamada la Guerra de las Dos Rosas. Ojo, que no son rositas que se pelean, son dos familias importantes, ¿ya? Dos familias. Los Lancaster versus los York. ¿Bien? Acá dice que grandes señores feudales ingleses entran en guerra civil. Lancaster contra los York. La nueva dinastía Tudor da fin al conflicto, nombrando una monarquía unificada con rey Enrique VII. Ojo que la dinastía Tudor, que da fin a la guerra de las dos rosas, es producto del matrimonio entre ellos, porque al final se casan los Lancaster con los York para acabar con la guerra y deciden crear la dinastía Tudor. ¿Bien? Luego, en Francia, viene la guerra de los 100 años, ¿no? Que duró un poquito más, ¿no? En la guerra de los 100 años destaca una dama llamada la Dama de Orleans, Juana de Arco, ¿no? Una mujer muy valiente que decía que hablaba con Dios, que al inicio la va a ayudar para que la gente la siga, pero finalmente sería el motivo por el cual sería ejecutada, ¿no? Y acusada de bruja, ¿no? Porque en este periodo, si el hombre hablaba con Dios, era un santo, pero si la mujer hablaba con Dios, era una bruja. Complicado, ¿no? Creo que ese periodo de historia así, había un machismo marcado, ¿no? Creo que la Edad Media es un periodo de retraso en muchos campos, en muchos campos. Aquí sí se puede ver claramente un ejemplo de machismo, ¿no? Los señores feudales se unen en torno al rey Carlos VII, esto es Francia, ¿eh? Conocido como el Delfín, para expulsar a los ingleses de los territorios de Francia. Acá hay apodos simpáticos, ¿no? El Delfín, ¿no? Otro rey en Francia importante, eh, podemos mencionar, por ejemplo, el Rey Sol, ¿no? El Estado soy yo, decía el Rey Sol. Él es el Rey Luis XIV. En España aparece el Rey Carlos II, apodado el hechizado, perdón, que en realidad no era un hombre hechizado, era un hombre con cientos de enfermedades, porque en España se practicaba el matrimonio entre familiares, ¿no? Ustedes saben, chicos, por biología, por anatomía, que si se casan entre hermanos, por genética, los niños que nacen de ese matrimonio podrían nacer con algún tipo de defecto físico. En el caso de Carlos II, nació con muchos defectos físicos. ¿Bien? Eso pasa en Inglaterra, Francia, y era el Sacro Imperio Romano Germano, el CIRG, triunfo de la poliarquía. El cargo de emperador sería un puesto simbólico. 7 príncipes electores eligen al emperador. Finalmente en España, fin de la guerra de la reconquista ibérica. Recordemos que en España fue invadida por los musulmanes por un periodo de 700 años. España los expulsa poco a poco estos musulmanes. ¿Eh? Acá dice, la unión matrimonial entre Castilla y Aragón permite la derrota de los árabes de Granada. Veamos lo cultural, esto es en la Baja Edad Media. ¿Bien? Sí, ajá, ¿no? Características culturales. Crisis de la escolástica. La escolástica, no te olvides que era esta corriente filosófica en la cual la iglesia dominaba, ¿no? La Edad Media. Eran los jesuitas en su gran mayoría los que encargados de la educación. Acá dice, se produce la crítica a la escolástica.
y se propone separar la fe de la razón, dando inicio así a corrientes como el humanismo, renacimiento y luego también a la ilustración. La crítica al pensamiento escolástico partió desde la Academia de Florencia, centro promotor de nuevos conocimientos financiado por la familia Médicis. Es la crítica de la mentalidad burguesa, la mentalidad feudal. Vemos ahora el capitalismo mercantil. Esto es en lo económico, esto es lo cultural. Florencia, Italia, permite con su apogeo económico tener mucha gente a la cual le abunda, le sobra, le apesta la plata, ¿no? Entonces, como tenía tanto dinero, esta gente deciden apoyar a los artistas, deciden apoyar a los pensadores, a los hombres que venían desde Constantinopla a hablar de la antigua Grecia. Así nace este periodo de crisis escolástico, dando pase al humanismo. Italia, al tener un lugar privilegiado en el Mediterráneo, serían los mejores comerciantes. Aquí nacería una liga económica llamada la Liga Lombarda. Los lombardos dominaban el Mediterráneo. Es que por ahí tenían una competencia por el norte. Su competencia era la Liga Hans Teutona o la Liga Alemana. Ellos harían comercio dentro del Mediterráneo y por el Mar Negro. ¿Bien? Ellos serían los más importantes del comercio. ¿Bien? Y esto le daría inicio también al capitalismo mercantil, surgiendo una bonanza económica y el surgimiento de los primeros bancos, las primeras universidades también. ¿Bien? En 1453 se parte la Edad Media de la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Media se divide en la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media. ¿Bien? Por ahí alguien más también lo puede dividir. Hay otra división más que es Alta Edad Media, Baja Edad Media y la Temprana Edad Media. Pero vamos a trabajar con esta división, ¿ya? La Alta Edad Media, siglo V al X. El Medioevo, del 11 al 13. ¿Qué pasa en el Medioevo? Surgimiento de la burguesía y expansión al cercano oriente, ¿no? La famosa ruta de la seda. La Baja Edad Media, que es la parte final, expansión burguesa hacia el extremo oriente. Es decir, hasta China, la India, Japón. ¿Bien? Después de 1453 viene el capitalismo mercantil entre el siglo XV al XIII. Expansión burguesa al mundo, la era de los descubrimientos geográficos. Acá dice, ¿qué es el mercantilismo? El capitalismo mercantil. Es la primera fase del capitalismo, basada en la acumulación de capital. Acumulación es la palabra importante acá. Es realizado por la burguesía. Se logra la acumulación mediante la búsqueda de nuevos mercados. Vemos características económicas, sociales, políticas y culturales. En lo económico aparecen los artesanos que trabajarían junto con los comerciantes. En lo social, una burguesía emergente, sobre todo en ciudades de Venecia, Roma, Nápoles, Sicilia. En Alemania surgen ciudades importantes como los burgos, ¿no? Los burgos. En Italia le decían repúblicas, en Francia le llamaban comunas, ¿bien? En España le llamaban consejos. En lo político surgen las monarquías modernas,
que trabajarían de la mano, como siempre, de la Iglesia Católica, pero agregando ahí un poder militar. En lo cultural aparece el humanismo y el renacimiento. ¿Y qué es el humanismo y qué es el renacimiento? Recordemos que el humanismo es una corriente filosófica literaria. El humanismo es literatura. El humanismo es pensamiento. El humanismo es renacer de la literatura clásica greco-latina. Mientras que el renacimiento es un renacimiento, su nombre lo dice, pero ya no solamente de literatura, sino también de escultura, de pintura, hasta de música. ¿Bien? Entonces vemos que en lo cultural aparece el humanismo y el renacimiento. Lo que te decía hace un instante, en lo económico. Actividades económicas. Artesanos. Aparecen los maestros, que eran los dueños de las factorías, los dueños de las empresas artesanas, el maestro, seguido de un oficial, que era un trabajador del maestro, y luego estaba el aprendiz, que era un joven que quería ser de repente oficial o maestro. Entonces tienes aquí tres estamentos. Maestro, oficial y aprendiz. Recuerda que para que un oficial se pueda convertir en un maestro, tenía que presentar un trabajo que acredite que estaba preparado. Este trabajo se llamó la obra maestra, en obra maestra. Estos son los artesanos. Muchos de ellos se podían agrupar. Acá vemos los gremios. ¿Y qué es un gremio? Es una asociación de artesanos del mismo oficio para defender intereses. Pero no siempre los gremios estudiantes, no siempre los gremios serían solo de artesanos. También se van a formar gremios de estudiantes. Cuando los gremios de estudiantes se fueron uniendo, darían forma a las universidades. Luego, vemos que en el comercio dice zona de navegación, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Las guildas, ¿qué son las guildas? Asociación de comerciantes para defender sus intereses. Y también aparecen aquí los bancos, instituciones financieras surgidas de la acumulación de capital. Banqueros más famosos, los Médicis de Florencia. Los Médicis eran banqueros, eran gente muy adinerada, que luego, con su poder económico, van a ayudar a todos aquellos que quisieran aportar con el arte y la cultura, convirtiéndose los Médicis en los más grandes mecenas de la época. ¿Bien? Lo social, en esas vestimentas, ¿no? Muy raritas. La burguesía estaba compuesta por maestros artesanos y mercaderes, mientras que la plebe urbana, artesanos oficiales
y artesanos aprendices. Pues aquí hay dos grupos marcaditos, burguesía y la plebe. ¿Sí? No hay nada ahí complicado que aprender. Características políticas, ¿no? Y ahí, en medio del dibujo, hay un rey. ¿A quién lo reconoce? ¿Cómo se llama ese rey? A ver, por el chat. Ese rey se llama Fernando, ¿no? Es Enrique VIII. Él es Enrique VIII. Vamos con las monarquías modernas. Definición: monarquías dinásticas organizadas como estados centralizados. Características: gobierno centralizado, burocracia formado por ministros y asesores. Ejército profesional, cobro de impuestos centralizado y respaldo de la burguesía y de la iglesia. Objetivo: expansión mercantil hacia otros continentes. El Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Dice, movimiento ideológico burgués basado en el conocimiento de la antigüedad greco-romana, crítico de las ideas medievales. Las características del Renacimiento es el uso de la razón para la investigación y la experimentación, el individualismo, el antropocentrismo y el libre albedrío, el culto a lo greco-romano, lectura y rescate de los modelos y pensamientos de la antigüedad, y usaron tres temáticas o tres temas: la naturaleza, Dios y el hombre. Representantes del humanismo. Tenemos aquí a Petrarca, que tuvo como obra El Cancionero a Laura porque él vivía enamorado de Laura. Maquiavelo escribió El Príncipe, Maquiavelo que decía que hablaba mucho de política. Erasmo de Rotterdam, El Príncipe, el humanismo, elogio a la locura. Preguntas de examen de admisión, ¿cómo se pueden plantear? Vamos a usar acá Petrarca por aquí. Rotterdam. Ellos tienen un sobrenombre. Petrarca es el padre del humanismo. Rotterdam es el ahí está. Ahí está. Petrarca, padre del humanismo, y Rotterdam, príncipe del humanismo. Pero no son los únicos. ¿Ya? Aquí también está el hombre que inicia el humanismo, considerado el precursor del humanismo, es Dante Alighieri. ¿Bien? Dante Alighieri y su obra La Comedia.
Seguimos con el Renacimiento cultural. A ver, ¿qué es el Renacimiento cultural? Movimiento de revolución cultural financiado por la burguesía, restaurando el arte de Grecia y Roma. Característica de este Renacimiento: el naturalismo, artes plásticas y el mecenazgo. El naturalismo es realista al reproducir al ser humano, ¿bien? Y la geografía tal cual son en realidad. Las artes plásticas, o sea, los artistas practican las bellas artes, pintura, escultura y arquitectura. El mecenazgo, los artistas son financiados y protegidos por acaudalados burgueses. ¿Mm? Hablemos del Renacimiento. El Renacimiento, estudiantes, se divide en dos periodos: el 480 y el 500, 1400 y 1500. Siendo el 480, del año 1400, el periodo en el cual Florencia es la ciudad más importante. Acá tenemos una obra de Sandro Botticelli, El nacimiento de la Venus. Una de las características de estas obras son que se vuelven nuevamente a los desnudos. Recuerda que en la Edad Media ver un desnudo, una mujer de esta manera, era un pecado. Te morías, te mataban. Sin embargo, en el Renacimiento esto es común. Vemos la concha y vemos el nacimiento de esta diosa en la concha. ¿Bien? En el río de Cibeles. Si observa sus características: realismo, naturalismo, figura central, el ser humano. Luego viene la escultura, ¿no? Esculturas como esta que tienen un sinfín de significados. Sabemos que cuando el caballo tiene una pata levantada, significa que, que lo está montando murió en vida, murió en casa por vejez. Cuando el caballo tiene las dos patas levantadas, significa que murió en batalla, y así una serie de significados. Como ves la diferencia entre humanismo y renacimiento, el humanismo es literatura, el renacimiento es de todo. Esto es arquitectura. Con respecto a la arquitectura, vamos a ver, por ejemplo, esta famosa cúpula. Bien, esta es una cúpula, llamada también la cúpula de Santa María de Florencia. Bien, esta cúpula lo hace el arquitecto Brunelleschi. Bien. Aquel tiempo no se estilaba hacer estas cúpulas. Sin embargo, mira, acá hay otra iglesia, y mira cómo termina. Termina en punta. Este es un estilo gótico. Bien. Acá no, esto es redondo. Casi un estilo ojival. Esto lo hace nuestro amigo Sandro Brunelleschi. Aquí está una obra del 580. Esto se llama La Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas fue pintada por Rafael Sanzio. Vemos que en esta Escuela de Atenas, al medio está Platón y Aristóteles. Bien. Y los demás personajes, bueno, representan a filósofos griegos, ¿no? Todos son filósofos griegos. El que tiene el mundo aquí es Erastóstenes. Bueno, así varios sabios, ¿no?
Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, entre otros. Una de las técnicas que utilizó el señor Rafael Sanzio fue el manierismo. Posiblemente estas son las obras más importantes del más grande multifacético del Renacimiento. Uno se llama El David y la otra obra es La Piedad. El David y La Piedad. El David, La Piedad. Bien. Ambos fueron hechos por el señor Miguel Ángel Bonarotti, o simplemente Michelangelo. Miguel Ángel Bonarotti. Pero Bonarotti tuvo más obras, ¿ya? No fueron las únicas obras estas dos, ¿bien? Tuvo obras como, por ejemplo, a ver, ¿cuál? El Moisés, también importante, el Moisés. El Bautista, el Moisés, el Bautista y otras más. Este David, por si acaso, chicos, mide un promedio de 3 metros de alto. Otra obra importante de Bonarotti es el techo de la Capilla Sixtina. A ver. En arte vemos que en el 480 está Sandro Botticelli, Nacimiento de la Venus, pero no es el único, ¿eh? Donatello también tiene la Gatamelata, o también tiene el David de bronce. Existen dos David, por si acaso, ¿ya? El David de Miguel Ángel Buonarroti, que lo acabamos de ver, el David de Buonarroti, y también existe el David de Donatello, que es un David más pequeño, de 1,5 metros, hecho en bronce. Brunelleschi tiene la cúpula de Santa María de Florencia, o la cúpula de Florencia, que es esta es la cúpula de Santa María de Florencia. Y Donato Bramonte, ¿no? La Basílica de San Pedro, ahí está, Basílica de San Pedro, por Donato Bramante. ¿Sí? Esas son de repente las obras más importantes, pero no son las únicas. Recordemos que también existe otro multifacético, uno también muy importante, que vendría a ser el señor Leonardo da Vinci. Bien, Leonardo da Vinci es el que hace obras como La Última Cena o La Gioconda. Bien, ahora vamos a las preguntas, estimados estudiantes, un segundo. Listo, gracias, Estefanía. Vamos con las preguntas, vamos con las clases. Bien, te doy 2 minutos para que lo vayas leyendo con paciencia y arrancamos con las claves.
Vamos con la pregunta número 1. A ver, genios. La crisis del sistema feudal se inicia entre los siglos XIII y XIV. La peste negra y la guerra de los 100 años ocurren durante, a ver, ¿está? Uno dedito. La baja edad media. Excelente. Muy bien, Yamilene Friola. Vamos con la pregunta número 2. En Europa Occidental, el crecimiento agrícola de la época del medioevo se detuvo en el siglo XIV debido al desgaste de tierras y el fin de la roturación agrícola. Esto fue el inicio de una crisis económica durante la Baja Edad Media, que se agudizó por la destrucción y saqueo de feudos, aldeas y la imposición de nuevos impuestos durante, pregunta 2, me dicen, la guerra de los 100 años, así, a ver, la guerra de los 100 años, ¿no? Profe, ¿y por qué no las cruzadas? Porque las cruzadas no fueron en la Baja Edad Media, sino fueron en la eh, Alta Edad Media, ¿no? Muy bien, dos deditos, muy bien, dedo, excelente. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3. Las cartas o fueros eran los estatutos jurídicos aplicables en una determinada localidad, cuya finalidad era, en general, regular la vida local, estableciendo un conjunto de normas, derechos y privilegios otorgados por el rey, el señor de la tierra o el propio consejo, es decir, las leyes propias de un lugar. Las cartas o fueros durante el feudalismo tardío tenían el objetivo de... Uy, qué fácil. Ya, la pregunta te da la respuesta. Vamos con la 3. ¿Mm? Ahí está, muy bien. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. Dice, la Baja Edad Media, sí, la 3 era A, muy bien, sí, 3A. La Baja Edad Media se ha caracterizado por experimentar una aguda crisis o gran depresión del siglo XIV.
Durante mucho tiempo se ha considerado equivocadamente que sus orígenes eran la peste bubónica y su impacto profesional, la desintegración del sistema feudo-vasallático, los desafíos económicos, el impacto fotográfico en lo económico. ¿Ah? A ver, la 4, la A o la D. Ah, ya, por mucho tiempo, acá dice básicamente que marquemos la opción incorrecta, ¿no? Porque dice, durante mucho tiempo se ha considerado equivocadamente que sus orígenes eran, bueno, uno de los motivos de la crisis sí fue la A, también la B, claro, entonces marcamos la clave D, ¿no? Porque es lo incorrecto, muy bien, D. 5. Las regiones señaladas en el mapa de Europa nos indican, otra vez letra D, 5 dedos. Vamos con la pregunta 6. Pregunta 6. Chicos, pregunta 6. Los condes de Champaña buscaron con la organización de ferias y mercados permanentes provocar en su territorio el encuentro entre mercaderes flamencos e italianos. Principalmente, la originalidad de las ferias champañesas residía en que constituía un ciclo ininterrumpido de encuentros comerciales, llenando prácticamente todo el calendario del año. Cada feria duraba de 3 a 6 semanas. Otra fue la feria de Medina del Campo, que se celebraba 2 veces al año en mayo y en octubre, y cada una de esas ediciones tenía 50 días de duración. Las ferias de Champañán y Medina del Campo se ubicaron respectivamente en Champañán es Francia y Medina es España. 6 dedos. Uy, puro dedos, man. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta 7. 7, 7. Vamos con la 7. 7A. ¿Mm? El humanismo fueron movimientos de renovación cultural que tuvieron como propuestas centrales el antropocentrismo. Además, ¿mm? No,
A ver, no puede ser la A porque no se rechaza la escolástica. O sea, no es que atente contra la escolástica. Simplemente no lo toma en cuenta. ¿Estudia las lenguas clásicas? Sí, sí, eso sí es verdad. Y el ataque al absolutismo. Esto la B podría ser. Ya, nos quedamos con la letra B. B, B, B. Letra B, ¿ya? No puede ser la D ni la C, no puede ser. Número 8. Indica cuál de las siguientes ideas representa el pensamiento humanista. La fe es el único camino para la salvación, no. Esto es protestante. ¿Debemos ayudar al prójimo? No. El hombre debe ser el centro, esto sí. 8C. Pregunta 9. 9C, ¿sí? Considerado uno de los fundadores del pensamiento político moderno, Nicolás Maquiavelo. Plasmó sobre el príncipe, dedicada a Lorenzo de Médicis, una propuesta para... Ah, está muy bien, 9C, correcto. 10. Las pinturas hechas por Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sistina y que asombran al mundo fueron encargados del Papa y su mecena. A ver, chicos. Julio II. Muy bien. Vamos con la 11. Ojo que el Renacimiento también tuvo literatura. Ya, a ver. El Renacimiento fue una ola de cambios en arte, ciencia, filosofía, religión y sociedad. Comenzó en Italia a fines de la Edad Media, se propagó rápidamente por toda Europa y permaneció durante 2 siglos. 2 siglos. El teólogo Erasmo de Rotterdam escribió Elogio a la locura. Y el político Maquiavelo, El Príncipe. Ahí está, 11 dedito. Pregunta número 12. Dentro del desarrollo humanista, la gramática castellana fue escrita a fines del siglo XV por Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija. ¿Bien? Luego, el renacimiento urbano, esto, chicos, el renacimiento urbano no es lo mismo que el renacimiento cultural, ¿ya? El urbano ocurre antes que el renacimiento cultural. El renacimiento urbano es la baja edad media. El renacimiento cultural es la edad moderna, ¿ya? En el periodo medieval fue una consecuencia de cambios económicos y sociales, los cuales están relacionados ¿con qué se relaciona el renacimiento urbano? Para que las ciudades vuelvan a formarse en Italia y Alemania. No, la 13 es imposible. La 13, la B, Fabiolita, no es la B. Trece de Edo. La peste negra que obligó al desarrollo de 2 ciudades y el capitalismo mercantil. 14. 14, chicos.
Durante la Baja Edad Media, el sistema poliárquico feudal entra en crisis e inicia la formación de los estados modernos. Indique una de las consecuencias principales al finalizar las cruzadas. ¿No es la B, bebé? ¿No es la B, Tamara? Ya, mira. No es ni la B y tampoco la D. Así es. Claro, la letra es A. Muy bien, Estefanía. Letra A. Reactivación del comercio en el Mediterráneo. Vamos ya con las últimas. Vamos con la 15. Pregunta 15. La Baja Edad Media es un periodo comprendido entre el siglo XII y XV. ¿Eh? 12 y 15, ¿qué hecho no corresponden? Uy, la 15 ya pues nivel down, nivel pollito, nivel no me enteré de la respuesta. Estamos mal desde julio, chicos. Claro, pues el Imperio Carolingio es siglo 8, siglo 9, 8. Uy, está fácil, ¿ah? Vamos con la 16, 17, 18 son tuyas. ¿Mm? 16, dedo, muy bien. Dedo, artesanos. 17, chicos. 17. Durante la Baja Edad Media, la dinamización del comercio entre Oriente y Occidente
provocó en los dominios feudales el... ¿Qué provocó? A ver. 17C. Vamos con la 18. Siglo XI y XIII. En el auge cultural destacaron las ciudades de la región europea llamada Flandes. ¿Qué países actuales integran aquella región de Europa? Flandes es Holanda, Bélgica. A ver, chicos, 18. Flandes, ¿qué países integran? ¿Mm? Chicos, Flandes es Bélgica, Holanda y Francia, pero no veo esa opción. Luxemburgo. ¿Mm? La C, ¿no? C. Suiza. A ver. Sí, la C, chicos, la C, la C. Sí, Holanda, Bélgica y Suiza. Sí, C, Suiza. Incluso una pequeña parte de Alemania también, pero ya, vamos a dejarlo ya. Y Bélgica, bueno, Bélgica, recordemos que también en algún momento fue Francia. 19, vamos con la 19. En la 5, a ver, claro, pues Holanda, aquí está, Holanda, Bélgica, Suiza, una parte de Francia, una parte... Listo, Joaquín, gracias. Vamos con la 19, ya, dejemos ya la 18, vamos con la 19. En el siglo XV y XVI la cultura europea fue transformada por un movimiento renacentista, que se manifestó en las costumbres, la ciencia, la poesía, las artes plásticas. El cambio cultural se inicia en Italia, tierra natal de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Si se consideran las influencias, podemos afirmar que el arte renacentista estuvo inspirado en... ¿Mm? Ya, descártame la B, estás mal, no es la B, no, no es la B, no es la B, no es la B, no es la B, no es la B. Aquí Egipto, Mesopotamia, no, lejos.
Vamos a quedarnos así, me lo mandaste por privado, no te faltes. Listo, letra C. Vamos con la 20. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Sanzio fueron representantes del... Oye, pues. No, no. No es la C. No es la C. La bebecita. 21. Para el surgimiento del humanismo y el Renacimiento fue muy importante el papel que desempeñaron los mecenas, pues protegían a artistas e intelectuales. Muy bien, esta facilita, ¿no? Vamos con la 22. El desarrollo del humanismo y el Renacimiento fue un proceso que abarcó diferentes campos de conocimiento en el siglo XVI. En el siglo XVI destacó 22, vamos chicos, 22. Newton es de esta época, ¿no? Isaac Newton. 22C. 23. Las ciudades italianas fueron el centro del movimiento renacentista debido a su prosperidad económica, la riqueza de una burguesía y... Ahí está, pues, sencilla. La 24 también está fácil. ¿Cuál es la 24? 24. El autor del Elogio de la Locura es Erasmo de Rotterdam. La Edad Media llega a su fin con la toma de Constantinopla en manos de los turcos selyúcidas. 26. Todavía en la Edad Media existían formas de propiedad que predominaron alrededor del Mediterráneo. Como remanente de la cultura romana durante la Baja Edad Media, uno de esos remanentes de propiedad se denominó feudo. 27. Ahí está. 27, avión. Muy bien, Estefanía. Vamos con la 28. 28, jóvenes. 28. La Baja Edad Media es un periodo de la historia que comprende el siglo XII hasta el XV. Aunque existen pequeñas diferencias de opinión entre los historiadores sobre las fechas exactas, uno de los acontecimientos históricos que se llevó a cabo en el periodo de la Baja Edad Media es... Claro que sí, muy bien. 28B. 29. El David de Miguel Ángel, que es este, es una sola escultura más del Renacimiento italiano. Diversas características de este movimiento cultural y artístico pueden verse reflejadas con claridad en esta obra, como por ejemplo el uso de material artístico, sí, 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 1, 2 y 3. Ahí está. 29, avioncito.
Vamos con la 30, estamos acabando ya. El humanismo desplazará a la escolástica medieval controlada por la Iglesia Católica. El humanismo tendrá como característica principal el antropocentrismo. 30 dedos. 31. La Liga Helvática se ubica en, y una de las ciudades es, vamos para la 31, Liga Helvática. Suiza, Florencia. Suiza, Ginebra. Suiza, Ginebra. Ahí está, BB. 32. Los Medici fueron una influyente familia de las ciudades de Florencia, entre cuyos miembros se destacaron las reinas de Francia y 4 papas, como León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. Sin embargo, los Medici fueron importantes en el Renacimiento por ser 32, letra D. 32, letra D. Bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.